el hombre no solo es físico y mental, sino espiritual. Sobre todo, Él es espiritual. Y mucha gente no está de acuerdo con eso, no lo admite, solo, solo trata al hombre en lo físico, en lo mental, a nivel intelectual, pero hay una iglesia, o más bien hay una parte entera que es completamente diferente e importante. Bueno, la psicología elimina eso. La Así es. psicología lo elimina y no siente que hay, bueno, realmente ellos no saben de lo que usted está hablando. El, bueno, la psicología de comportamiento dice que solamente es un animal el hombre. En otras palabras, un nivel más Sí, alto que un bueno, animal. que vive como el animal por instinto, básicamente. Pero obviamente Dios nos creó a su imagen y semejanza, cuerpo, alma y espíritu. Cuando usted estuvo en la Universidad de Missouri, por ejemplo, y, y tiene una maestría Trabajo social, en el concentración en trabajo consejería. social, y, pero su maestro o sus maestros, básicamente ellos dejaron a un lado la enseñanza sobre el hombre espiritual. ¿Hablaron ellos de eso? No, no, la psicología, básicamente hay cuatro áreas de la psicología de Freud, mencionada también la humanística de comportamiento y la existencial, la única existencial que trata con el hombre desde un punto de vista espiritual, usa eh, las religiones ocultas y místicas del Oriente que son completamente antibíblicas. Supongo que los cristianos que están tomando esa clase están sujetos a ciertas cosas, ¿no? Y simplemente ignoran eso. Sí, yo sí. Mm. Estuvimos hablando ayer, creo, acerca de ver a la gente que está involucrada en la iglesia y que tiene problemas espirituales. Yo lo estaba viendo. Yo era un pastor asociado y estaba viendo eso y la gente que había crecido en la iglesia. Y así que yo pensé, bueno, yo puedo entrar a la psicología y como medio de ayudar a la gente, pero está en una dirección completamente diferente a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no se aplica a la sabiduría del hombre. No, viene del hombre. Así es. El hombre creó a la psicología. Bien. Por lo tanto, bueno, yo sé que hay más de 500 bases teóricas y medios de aplicar esas teorías en la psicología, pero yo no conozco a ninguno establecido por un cristiano en una base cristiana. Bien, pero una persona dijo no mucho tiempo atrás que, si lo puedo yo recordar, lo que dijo, que la psicología de hoy es totalmente distinta a la psicología de 30 años atrás, 40 años atrás. Bueno, yo escuché lo que usted escuchó y están tratando de ser más científicos, así que traten de aplicar el modelo médico a la psicología. Así que lo que una persona tiene cuando hablamos de problemas psicológicos son problemas médicos, son Mm. problemas espirituales. Estás diciendo entonces que no es algo distinto ahora. Bueno, ciertamente hay más ciencia involucrada el día de hoy, pero aún están tratando, cuando tratan con un problema médico, cuando tratan con un problema físico, eso es algo totalmente diferente. Así es. Lo que nosotros Bueno, yo no pensaba que un psicólogo trataba con los problemas médicos. es una fusión de la neuropsicología que trata con los elementos físicos y la psicología. Así que por causa de esa mezcla se utilizan los mismos términos de psicología, pero son dos diferentes ideologías y diagnósticos. Doctora Frances Allen escribió un libro tratando con el manual de estadística. El último que se creó fue escrito con su ayuda para poder cambiar algunos elementos hiperdiagnósticos en este tipo de diagnóstico y manual 4 utilizado para poder determinar la evaluación
de lo que uno tiene. Así es como es Exacto, es el diagnosticado, criterio. el Es lo que criterio, estaba ¿no? buscando, gracias. Y él dijo que se hicieron, o se abrumaron tanto con el diagnóstico que tuvieron que cambiarlo del 4 al 5, pero los fundamentos de los que Dave ha hablado no han cambiado, de hecho han fortalecido eso y es la parte que ha entrado en la iglesia. Lo existencial, humanístico y social, todo eso ha entrado en la iglesia y están utilizando conceptos de Zen budismo. El budismo fue enseñado por un individuo en los años 60, fuertemente llamado un cristiano budista. Él ayudó, o algunas de sus obras fueron influenciales en un libro muy particular que se utiliza en seminarios cristianos tratando con los principios de meditación. Bueno, de acuerdo a esta situación, el, el hombre que es llamado a ser un predicador que no tiene entendimiento de la psicología de acuerdo a lo que está sucediendo hoy día no está calificado para decir nada. Es lo que dicen, que si no tiene ningún tipo de entrenamiento, no es Eso calificado. es lo que estoy diciendo. Exactamente, pero está incorrectamente, es incorrecto. Entonces, eso deja fuera el llamado de Dios en la vida de la persona. La introducción de la psicología debía reemplazar la Biblia. Ese fue su origen, ese fue su propósito, para eso lo desarrolló Freud. En lo original, Eso no lo había sí, escuchado. sí, sí, mire, yo estoy poniendo motivación o motivos en las manos y corazones de hombres que yo jamás he conocido, pero al mismo tiempo parece bastante obvio que la solución, junto con la descripción del problema de los hombres de la psicología, eran para el reemplazo de darle a los hombres humanísticos una oportunidad de tratar con cosas que solamente Dios puede tratar. Bueno, ellos lo han hecho funcionar, básicamente. Bueno, el engaño es una vez más y sustitutos para Dios juegan o tocan la rebelión del corazón. El hombre se rebela contra Dios, el hombre que no conoce a Dios. Esa es la naturaleza de nuestro ser. Así que cuando encontramos un sustituto que nos aleja de una relación con Dios, y podemos añadir el término de ciencia a todo esto, es muy peligroso. Pero una vez más, la gente debe estar al tanto de que la psicología apareció en la humanidad como un reemplazo para el predicador, la predicación del Evangelio. Ellos han tenido éxito entonces. Bueno, porque hemos caído presa a la idea de que lo que Dios ha provisto para nosotros a través de su espíritu no es suficiente para suplir la necesidad del hombre. Por eso es que prospera. Quiero citar a Sigmund Freud para que podamos entender mejor lo que el hermano Lauren está diciendo. Él dice lo siguiente, y denme un momento, por favor. Dice, si quiere remover la religión de la civilización, lo puede hacer a través de otro sistema, y tal sistema viene y toma el control de todas las características psicológicas de la religión, la misma santidad, rigidez, intolerancia, prohibición de pensamiento o defensa, realmente puede tener algo así para tener no lo puede hacer sin educación. Y yo he escrito varios artículos durante los últimos 6, 7 meses tratando de cómo la psicología y estos elementos vinieron a la iglesia, cómo procedieron. Freud seriamente negó, obviamente, a Dios y todo el aspecto del hombre, ayudando al hombre, como dijo Lauren, para reemplazar. Y lo que sucedió es una sincronización, una mezcla de los principios psicológicos con los bíblicos. Allí es donde entra la confusión, la idea de que, bueno, son personas buenas que quieren ayudar, su motivación es buena, nosotros hicimos eso todo el tiempo. Yo estoy en desacuerdo, y no lo digo en una manera de desagrado, realmente podemos ver la humanidad del hombre. Y eso fue lo que hizo el marxismo. Karl Marx siguió las enseñanzas de Darwin. Ahora, cuando vemos la idea de Karl Marx, él usa la idea de la evolución en un sentido económico, pero también no negó la progresión o elemento de cómo podemos cambiar a la sociedad a través de estos procesos y prestaron los filósofos de los 1920, Hegel y otros, que tenían conceptos diseñados para traer cambios en la sociedad, cambio a través de la tesis y antítesis.
Y entonces constantemente tratan de introducir principios del mundo a la iglesia a través de consenso. Bueno, esto no es tan malo porque nos ayuda en esta área. Entonces lo que sucede es que nos van moviendo más a la izquierda. Y esto sucede políticamente en las escuelas, en los seminarios, y es realmente una estrategia satánica. Y la gente no entiende esto, que esto no es una coincidencia, esto no es las circunstancias que lo presenta, ha sido una estrategia para eliminar el cristianismo y lo tratan de hacer a través de la revolución cultural que toman control de las escuelas, los medios, la educación o las escuelas, y vemos ahora el resultado, hasta que nosotros vengamos con el mensaje de la cruz como bandera para enfrentar esto y muestre esas cosas como error. Sí. Lo que estamos viendo es lo que vimos el verano pasado realmente. Quemando edificios, los negocios los quemaban, destrucción, anarquía, robar, matar y destruir. Ese es el Ese aspecto es el... revolucionario de la guerra, pero también lo hacen culturalmente al cambiar la manera como la sociedad ve las cosas. Así Por es. ejemplo, tenemos en un tribunal el otro día a un individuo transgénero llorando con lágrimas de cocodrilo, diciendo que hay personas que están quitándole los deportes a las mujeres. Ahora hay hombres biológicos que están en los deportes de las mujeres, quitándole su lugar, rompiendo todo tipo de récord. Y la Asociación Nacional de los Deportes Colegiales ahora está diciendo de que no hay problema. Hemos cambiado todo el elemento de cómo vemos a la sociedad y la humanidad. Estamos mucho más allá de lo que nos damos cuenta. Hay hembras que se han estado entrenando durante años y Todas sus años. vidas, sí, Y ahora viene un varón que dice que es una hembra. Y correcto. entonces ahora todo lo que hace Un joven que estaba rompiendo récords de varones, ahora está nadando como mujer y simplemente porque está tomando un poco más de estrógeno, aún está rompiendo récords como loco. pero ¿qué piensan las jóvenes? ¿Qué sienten? Muchas están muy frustradas y enojadas, pero si usted habla, usted es el que critica porque usted es xenofóbico o usted está en contra de ellos. Es increíble lo que Miren lo que sucede. hemos hecho, hemos continuado alejándonos más y más de los estándares del bien y el mal establecidos por la palabra de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo fue enviado para ser el consejero de todo creyente, no solamente uno o dos. Y el momento en el que él entró, ese ser humano, a la experiencia del nacer de nuevo, él inmediatamente comenzó a describir carácter de Dios, revelar verdad. La Biblia entra, las verdades de Dios comienzan a trabajar en uno constantemente. Yo soy maestro, estaba pensando yo en esto aún esta mañana. Yo no creo que yo llegué a pensar o a cerrar la mente. Siempre uno trabaja los principios de la escritura, pero David dijo que si uno medita en las escrituras, que seríamos como ese árbol plantado junto a las aguas. Y esta meditación de la escritura está siendo, bueno, está siendo presentada por este tipo de métodos psicológicos. La mayoría de los crímenes hechos hoy que vemos, no lo entendemos. Los tiroteos en las escuelas, los asesinatos, los tiroteos masivos, todo es por enfermedad mental. No utilizamos la palabra pecado, no utilizamos los términos de inspiración demoníaca, pero eso es lo que está sucediendo. Sin la palabra de Dios protegiendo a nuestros jóvenes alrededor de la nación, protegiendo a los seres humanos alrededor de la nación, esta palabra que solía ser propagada por pastores cada domingo en la mañana desde sus púlpitos, protegía a la gente de esta enfermedad mental y protegía a la gente del pecado, Ujú. creaba una barrera, una restricción por el pecado. Ahora uno lo remueve y uno entra al nuevo sistema de psicología y uno solo va a ver a más problemas, no vamos a ver menos problemas. Y van a continuar etiquetando a los cristianos como Así psicópatas es. porque Freud dice que el cristianismo, la religión, es una psicosis de la niñez. Así que hay que remover el cristianismo y esa mancha sobre los jóvenes vamos a hacer que ellos piensen eso de acuerdo a lo que Freud pensaba. Sí. Entonces, a ellos se les dice que tienen que aceptarse, ¿no? Si piensan que son una mujer, pueden ser una mujer. Si son un varón, pueden ser como un varón. Y la palabra clave es pensar. ¿Cómo? Solo pensar en que usted Sí, es un hombre o sí. una mujer. No hay evidencia física del cambio.
Es increíble. Aún Hay hay, muchas instancias donde se les está enseñando a los niños desde nacimiento de que son el sexo sí, opuesto. Hay algunos que hacen eso y otros que dicen, tú no tienes un género, tú tienes que decidir el género que eres. sí. Es absolutamente un caos. Y hay un par de maestros que son acusados de tomar a niños y hacer exactamente lo mismo, poniéndolos en un club, escogiéndolos sin que los padres Increíble. lo sepan. Cuando la revolución industrial llegó y la gente empezó a migrar de comunidades rurales a la ciudad, a las áreas urbanas, allí es donde comenzó el problema, porque ahora realmente no hay niños siendo criados por la familia, sino que están siendo criados por instituciones. Los papás están trabajando y ahora hay mujeres en la fuerza laboral donde mamá, papá trabaja 40, 50, 60 horas a la semana y los niños están 40 horas, solamente 40 horas solos. Y esto, estamos hablando de educación. Eso no incluye el tiempo que están tomando en los deportes, actividades después de eso. Así que de 50, 60, 70 horas propiamente, ni siquiera estando en la presencia de sus padres a lo largo de la semana. Eso es mucho tiempo para estar bajo otra institución, siendo criado por otra institución. Sí, Entonces, ¿cuánto tiempo el gobierno va a permitir la educación cristiana o muy educación buena en el hogar? pregunta. Ellos quisieran destruirlo Eso es lo único que está entre y sus están planes. trabajando en hacerlo. Añadámosle también el hecho de que hay grandes ventajas en las redes sociales. Pueden ser utilizadas como una herramienta de bienestar, pero me temo que es lo que está entrenando a nuestros jóvenes y son los medios Se despiertan en la mañana y abren sus teléfonos y están en ellos todo el todo el día. día. Y lo único aceptable en los teléfonos, las cosas que van a cerrar, y tal vez lo pueda decir así, son pensamientos cristianos, principios cristianos. Estas otras cosas de transexualismo, transgenerismo, derechos sexuales, etcétera, etcétera, ¿Quién lo escribe eso? el ¿Quién lo mundo escribe? y es propagado. Solía ser limitado a libros y después se limitaba a la radio, después se limitaba a la televisión, pero estos dispositivos aquí, uno puede encontrar a la gente con todo, en todo el, bueno, la gente todo el día está metida en su teléfono y domina su pensamiento. Si lo ves ahora mismo, la gente dice son los conservadores que están bajo ataque ahora, pero los valores conservadores en esta nación están de los valores cristianos. Así Entonces, es. hoy en día, tal vez es, vamos a decir, los puntos médicos que están bajo ataque, pero eventualmente llegará a la raíz de ello, que es lo que creemos y lo que nosotros predicamos y enseñamos, eventualmente es lo que están buscando La meta. porque somos la base de esos valores y eventualmente van a venir en contra del cristianismo. Sí, Muchos de los predicadores les están ayudando en cierta manera. sí, así es. Bueno, eso es una verdad y es algo que he estado diciendo en mucho tiempo recientemente porque la iglesia está aceptando la idea de la justicia social y en mi mente ese será el mayor ataque en contra de la verdadera iglesia de Dios en los últimos días. Esencialmente es la iglesia del mundo. Me Creo que ya lo parece es. que ya lo es, ¿verdad? Ellos creen y ellos están en estas ideas progresistas, LGBTQ, la teoría de la raza crítica, cosas que realmente están promoviendo esta próxima generación. Ellos tienen esas ideas y están a favor de esas ideas y serán realmente el mayor enemigo de la iglesia, como usted dijo, probablemente ya lo son. Lo que estamos viendo es comunismo en acción, hermano Swagger. Mire, y una vez más, estoy animando a la gente que vayan a su página de internet, a la página de internet de su esposa Frances y amigos, no porque yo lo haya escrito, pero porque responde a los problemas de lo que se está tratando. Robert Owen, que sé que tenemos que ir a la pausa y tenemos que seguir después, pero no, 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 no le simplemente, escuchamos, no, oh, no no se estoy hablando escuchaba. suficientemente fuerte. Es que está nervioso. Bueno, lo que estoy diciendo es que en los artículos de la Revolución Cultural han estado promoviéndose en los últimos 8 meses, he estado tratando con la historia del movimiento y cómo ha infiltrado la sociedad desde el principio en el siglo XIX, cuando Robert Owen comenzó en los Estados Unidos. Después de esto, Horace Mann, que comenzó el sistema, ah,
gubernamental han sido muy gradualmente, por eso es que le llaman a eso progresivismo, han sido instituidos o han estado instituyendo estos principios a todo el elemento de la sociedad. Es una revolución cultural. Lo que ahora estamos experimentando es la manifestación de todo esto y está comenzando a exponerse porque ahora está en su poder y tiene la mayoría del liderazgo legítimo, lugares legítimos de liderazgo en el mundo de la educación y político, perdón, en el mundo de la iglesia. Todos estos elementos han penetrado y por eso es que yo creo que el mensaje de la cruz, más de lo que la gente se da cuenta o piensa que se da cuenta, es el estándar que Dios ha levantado para salvar a esta nación. Sé que suena grande decirlo, pero sin la cruz, ese poder de restricción de la iglesia será absorbido en estos métodos del mundo. Y una vez más, no voy a mencionar nombres, pero el movimiento de la vida con propósito es un movimiento, un concepto socialista mezclado con nueva era, de lo que estaba hablando Dave anteriormente, la idea de la psicología que está integrada en la iglesia. La psicología ha sido integrada con el misticismo oriental. Los judíos fueron criticados en los días de Isaías de no mezclar la religión del oriente. Lo mismo que le sucedió a ellos, ahora le sucede a la iglesia el día de hoy. Bueno, la predicación de la cruz es para aquellos que se pierden locura. Así que estas personas de las que estás hablando, ellos considerarían, si te dicen la verdad, que la predicación de la cruz es locura, ¿no? Así es, no lo predican y ese es el problema. Porque estos individuos, y una vez más voy a hacer una declaración fuerte, no creo que son salvos. Bueno, yo estoy hablando del libro, ¿cómo se llama aquel libro? La vida con propósito. La vida con propósito, ese tipo de elemento. Yo no creo que esa gente que participa y sigue y utiliza esa plataforma entiende realmente las cosas de Dios y ha nacido de nuevo. Un par de escrituras voy a presentar para probar lo que he dicho. Segunda o primera de Corintios capítulo 2, Pablo dice esto en el versículo 11, comenzando ahí, porque ¿qué conoce el hombre el espíritu del hombre, sino las cosas del hombre? Sino el espíritu de Dios lo conoce todo. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios para que podamos conocer las cosas que se han dado gratuitamente, libremente. Así que sí conocemos ciertas cosas que el mundo no conoce, sí conocemos cosas de estos movimientos porque el Señor nos lo ha revelado. Pero después dice esto, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no recibe o no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura o no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Individuos que están enseñando esto lo hacen sutilmente, utilizan escrituras para que parezca como que son de Dios y que parezca como que son piadosas, pero son ángeles de luz, diría Pablo en 2 Corintios. Están cambiando la manera como pensamos y como vamos a la iglesia. Están cambiando la predicación con esta nueva motivación y este tipo de charlas motivacionales. Toman la música y utilizan el ritmo del mundo y se lo ponen a la iglesia. Vamos a tener una Navidad de los Beatles. No lo quería decir, pero ahí estamos llegando. Estamos perdidos y no estamos entendiendo el fundamento de que la doctrina está edificada sobre la cruz. Si uno quita la cruz, solamente es una filosofía. La filosofía es la sabiduría del hombre tratando de mejorarse a sí mismo o para aprender de sí mismo. La sabiduría de Dios es entender la cruz porque esa es la sabiduría de Dios. Después de que yo recibí mi maestría, leí uno de los libros de los hermanos Bobkins. Ni siquiera está en imprenta el día de hoy. Creo que bueno, se me olvida el nombre del título, pero lo leí y dije yo, pobre gente, ellos no saben lo que está pasando. Yo en esencia le llamé a ellos ignorantes y analfabetas. De hecho, ellos saben exactamente lo que está pasando. Y me tomó un tiempo poder entender todo lo que yo
había aprendido y cómo la palabra de Dios, bueno, era contraria a la palabra de Dios. Nos impresionamos fácilmente por los procesos, los sistemas, programas, y los maestros y buena gente o buenos predicadores pueden ser desviados pensando que lo que están haciendo es de provecho. Usted lo hizo. Así que es esa mezcla inmunda que causa el problema. Es lo que Satanás ha utilizado mezclando el error con la verdad para poder impactar a aquellas personas que estaban en la verdad. Como un ángel de luz. Exacto. Así que cuando mezclamos todo eso, un poco de levadura leuda toda la masa, y aquí es a donde vamos. Esto es lo que estamos viendo ahora, presentándose en todo el producto de levadura en la iglesia. Bueno, las denominaciones pentecostales han adoptado la psicología humanista a 100%. Sí, así es. Uno no puede pasar por una lista de las clases de las universidades, y también hablando de universidades o institutos cristianos. Mucha más consejería, mucho más de lo que se ve en contraste a las enseñanzas bíblicas. Cuando yo estaba estudiando mi programa de maestría, hice investigaciones, me puse a ver todos los institutos pentecostales en el 2018, y cuando comencé a comparar las clases disponibles que enseñaban consejería y las clases de predicación a donde a los estudiantes se les enseñara los principios de la Biblia, la palabra de Dios, principios de predicación, perdón, y de enseñanza, todo eso, menos lo que se necesita. Y tampoco se entendía la diferencia entre todo eso, sino que era una mezcla. No hay nada que pueda equipar a un cristiano mejor que el conocimiento de la palabra de Dios, Así es. singularmente por sí sola. Si usted quiere saber cómo vivir para Dios, va a tener que conocer la Biblia, y no necesita otro libro, no necesita ayuda. Usted tiene que conocer el contenido, y este Espíritu de Dios que mora en uno, este espíritu de sabiduría y de consejo que vive dentro de cada creyente, le revelará la verdad. Una vez más, tenemos todo se nos ha dado con respecto a la vida y la piedad, pero estos sistemas y estas mezclas nos están alejando de lo único que puede asegurar a los cristianos en su fe y asegurar una seguridad de crecimiento y productividad como creyente. Y por supuesto somos llamados, bueno, ancianos, personas ya anticuadas, contrarias a la ciencia. Le llamamos ignorante. Bueno, yo prefiero ser ignorante entre los aprendidos, pero ellos no pueden decir que yo no conozco a Jesús. Así que todo el proceso es que la Biblia solamente es el texto para el cristiano. Y yo temo grandemente que nuestra juventud y aún los estudiantes que estamos recibiendo hoy no han estado en iglesias que los hayan enfocado en la Biblia, o eso al crecer, este pequeño dispositivo aquí ha dominado su pensamiento y no están viendo la palabra de Dios, y no existe sustituto para la palabra de Dios, no hay sustituto para el conocimiento, porque eso conformará y transformará la mente a los procesos y el carácter y naturaleza de Dios. Nada más lo hará. El problema del hombre es el pecado. Así es. Ese es el problema principal de la Biblia, ¿no?
o perdón, el mensaje de la Biblia. Cuando usted redefine el problema del hombre, lo remueve de la solución que Solución, está en sí. este libro. Usted les muestra y los lleva a otros sistemas. Ese es Tenemos el buenas error. nuevas. Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades No no prevalecerán prevalecerán. contra ella. Amén a Así que eso. estamos creyendo que el Señor va a tocar a la gente escuchando, van a entender el mensaje de la cruz, algunos van a arrepentirse de esos caminos equivocados, algunos van a ser salvos. Yo lo creo, hermano Swagger, por eso es que yo estoy emocionado cuando yo me levanto en la mañana y digo, bueno, vamos a tener un programa maravilloso porque la verdad se está presentando y los que lo escuchen va a afectar sus vidas. Ellos van a tener que tratar con ello, no pueden ellos ignorarlo, van a tener que rechazarlo o aceptarlo, pero muchos lo están aceptando, gracias a Dios, y estas son las buenas nuevas. Bueno, dice aquí la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Y el pecado es más poderoso que todas las cosas psicológicas que usted puede imaginar. Realmente cederá solamente al poder de Dios. El pecado es más fuerte que la voluntad del hombre. El apóstol Pablo, Así es, así que es. era creyente en el momento de escribir Romanos capítulo 7, él hace la declaración que la voluntad estaba presente con él. Pero el cómo hacerlo, cómo lo No lo hago. puedo entender. Él dijo las cosas que yo sé que no debo estar haciendo. Estas son las cosas que no puedo evitar más que hacer. Y cuando, bueno, si nosotros tomáramos una evaluación correcta de la gente que estuviera bajo el tratamiento psicológico, para ayudarlos a vencer los problemas que están experimentando en sus vidas. Uno pudiera utilizar, por ejemplo, a los alcohólicos anónimos como un ejemplo. Ese individuo que está en ese proceso, que es borracho, que está en el proceso de rehabilitación, a esa persona se le enseña que siempre, esencialmente que siempre va a ser un borracho que se ha detenido, nunca ha dejado de ser borracho, simplemente, esencialmente, sigue siendo borracho, jamás va a ser libre de la tendencia de beber el alcohol, jamás van a ser libres de todo eso. Hay Hay al- algunos en Alcohólicos Anónimos que han sí, dejado de consumir, pero el deseo todavía está presente. exacto, Y ellos tienen que decir en sus reuniones, yo soy Dave Smith, yo soy un alcohólico. exacto. Y cuando lo hacen, y cuando tienen la urgencia de beber, creo que ellos van por una moneda o pasan diferentes pasos. Si no hacen uno de sus pasos apropiadamente, tienen que llamarle a su amigo y decirle, yo estoy a punto de beber, por favor convénceme que no lo Ujú. haga. El creyente no tiene que vivir de esa manera. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Yo, ah, bueno, era un borracho por la misma definición. El hermano Larson, usted, hemos escuchado su testimonio que era un borracho por su misma definición. Nosotros clamamos a Jesús y Él nos libertó. Y el hermano Larson tiene una historia muy diferente a la mía. Cuando yo le pedí al Señor que me libertara, el día en el que yo fui salvo, le pedí que me libertara del alcohol y eso fue lo que Dios quitó inmediatamente. Y yo fui inmediatamente libre de todo eso, libre, sin deseo alguno. Y esa es la clave para la victoria. No tener el deseo. Dios puede quitar. Jesús dijo, la ley os dice que no cometan adulterio, más yo digo que no tengan esa concupiscencia en su corazón, porque si cometen o si lo ya cometieron el pecado. Cristo no vino a tratar con los síntomas que estamos experimentando para prevenir hacer las cosas que no queremos hacer. Él vino para quitar el deseo de esas cosas de nuestro corazón. Él vino para tratar con el pecado. El pecado es más fuerte que la voluntad del hombre. La voluntad del hombre solamente fortalecerá al hombre si puede, pero es la gracia de Dios, de acuerdo a Romanos capítulo 5, que tiene el potencial de destronar a la naturaleza pecaminosa del corazón y la vida del individuo, y si confían en Cristo Jesús, la gracia entrará a su corazón y destronará el pecado y caminarán en victoria. Es la única esperanza para el hombre. No es una de varias, es la única Así esperanza para es, el hombre. Y hay poder en la predicación de la así cruz. es. Y esto es lo que el hombre necesita. El hombre no lo puede, Sí, el mundo no lo puede, el hombre no puede suplir esto. No es posible. Ese tipo de poder es imposible para el hombre suplirlo. Si hablaríamos con la mayoría de las personas que se llaman cristianos o son egresados de esas instituciones de educación, ellos dirían que son libres de lo que sea, ¿no? Cualquiera que haya sido
ese entrenamiento o por ese entrenamiento psicológico, pero yo propongo que no es así. Sí, mire, yo creo que estuviéramos mal si dijéramos que el hombre jamás puede Hay salir unos de algunas pocos que cosas. sí Lo hemos pueden, visto, pero el problema es que la mayoría no puede. así es, Así que estos sistemas la gran requieren mayoría. más, estos sistemas que requieren que yo diga que soy un alcohólico. Mire, cuando yo recién recibí el cambio, habían personas que yo conocía que estaban esperando que yo regresara. Ujú. Dijeron que me iban a ver en 6 meses o 3 meses. Y bueno, han pasado 35 años en Nashville, sí, voy a regresar, pero no voy a regresar para ir a las cantinas, voy a ir a predicar el Evangelio, porque todo el Mm. proceso es que esa libertad ha sido dada y yo no tengo el deseo de beber Ujú. ya, ya no tengo un deseo yo de hacer esas otras cosas. Solamente Dios puede hacer Solamente eso. Dios lo pudo hacer por mí. La mayoría de la gente en este mundo no tiene esas fuerzas para detener las cosas que los están matando. Y Cristo está ahí para libertar. Y si el Hijo os libertare,